Aleluya. Bueno, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que van a estar a través de internet. Amén. A los que están presentes, a los que nos van a mirar a través de YouTube y a través de Facebook. Regreso y retomo nuevamente la invitación para todas aquellas personas que no conocen la página de YouTube. Esta es la página principal de nosotros, donde hay más de 1100 videos o estudios bíblicos o continuaciones de estudios que el Señor nos ha regalado. Tenemos algunos años ya aprendiendo y tratando de enseñar la palabra. Sean todos bienvenidos. La iglesia, bueno, la misión que Dios nos ha encargado está en la ciudad de Brighton. Somos de las iglesias de Christ Gospel Churches Internacional. Amén. Y la iglesia madre está ubicada en la ciudad de Indiana. La dirección de nosotros aquí en Brighton es 76 Sur Main Street en Brighton, Colorado, como lo ha dicho, por un código postal de 80601. Amén. Gloria a Dios. El teléfono de mi esposa, por si tienen alguna pregunta, quieren comunicarse con ella. 720-941-6617. Y mi teléfono es 720-323-3963. Quedan cordialmente invitados si viven en la ciudad de Brighton, si viven en los alrededores, si no tienen una iglesia donde congregarse y les interesaría aprender un poquito más de la palabra como nosotros aprendemos. Son invitados, cordialmente invitados, y aquí los vamos a recibir con cariño, con amor y con respeto. Dicho lo siguiente, vamos a la parte del estudio. Estamos estudiando un tema que es de los 7 sís, o de los grandes sís que están en la palabra de Dios, mencionados en la palabra de Dios. Vamos a hacer una mini síntesis de lo que hemos venido estudiando. Empezamos estudiando el tema de las llagas, y por sus llagas fuimos todos sanados. Después continuamos con el tema de las 3 diferentes maneras como Jesús hacía las sanidades. El primer forma o manera de que Jesús sanaba era por fe instantánea, era la sanidad instantánea. Después era la sanidad progresiva, y después era la sanidad por obediencia. Entonces, al estar haciendo todo esto, mis hijos, y estar estudiando, pues Dios nos ha ido llevando en que todas estas cosas que Jesucristo hace o hacía, según la palabra de Dios, llevan lo que le llamamos nosotros la parte condicional. Y estamos tratando de que Dios nos explique a todos, incluyendo aquellas personas que nos ven, que tienen otra manera de que les enseñen, de que aprendamos que Dios tiene muchas condiciones para poder hacer o cumplir con su palabra. No lo podemos forzar a que cumpla con su palabra, no lo podemos forzar a que haga ciertas cosas que están estipuladas en su palabra, porque Él literalmente quedaría forzado si nosotros cumplimos la condicional. Pero como somos y tenemos mucha ignorancia dentro de las escrituras, pues queremos forzar a Dios a través de que hacemos una oración sin haber cumplido la condicional. Entonces, al no cumplir la condicional, la gran mayoría de nosotros los cristianos suponemos que cuando oramos de X manera o de X forma, Dios tiene la obligación de cumplir con aquello que le estamos pidiendo. Literalmente estamos equivocados. Y estamos tan equivocados que habemos muchos que nos enojamos porque Dios no cumple, porque dice su palabra y debería ser respaldado porque lo dice la palabra, entonces tendría que suceder de la manera como es. Entonces, no es de esa manera. Y tenemos que ir entendiendo poco a poco cada uno de nosotros que Dios no trabaja de esa manera. Los principios del Señor son y trabajan de una manera diferente. Entonces, al estar hablando de la condicional, nosotros debemos de entender que Dios, para poder cumplir una promesa o su palabra o lo que esté escrito, necesitamos entender que necesitamos hacer algo para que Dios quede condicionado, para que pueda cumplir su palabra y hacer lo que dice su palabra. Si nosotros no cumplimos este requisito, entonces no podemos ni enojarnos, ni forzar a Dios, ni moverle la mano y torcerle el brazo para que lo haga. Entonces, dicho esto, espero que se esté entendiendo un poquito más, Amén. que quede más claro
de que a Dios no lo podemos ni hacer como si fuera la lámpara de Aladino, que le frotábamos, salía el genio y nos concedía ciertos deseos. Así no es Dios, no trabaja de esa manera. Él tiene sus condicionales. Entonces, al tener sus condicionales, nosotros como cristianos debemos de cumplir este tipo de condiciones para que sucedan cosas. Por ejemplo, el cristiano debe ser una persona de oración. La gran mayoría, por el simple hecho de recitar o de repetir cosas, supone que Dios debe de hacer estas otras cosas, pero es una gran mentira, porque esto no es un mantra como mucha gente lo enseña, que si repite ciertas cosas va a suceder otras cosas. Entonces, esto no es lo que Dios enseña, no es lo que Dios quiere que aprendamos. Sí hay poder en las palabras, sí hay poder en lo que está en la palabra, sí hay mucho poder en lo que Dios escribió, pero tiene las condicionales para cumplir estos requisitos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a leer. Voy a tratar de meterme y voy a tratar de hacerlo cada vez que estemos dentro de este estudio, porque estas son las 7 sís importantes que dice la palabra de Dios y que la reverenda Hicks quiere que estudiemos. Entonces, estas 7 sís vamos a irlo leyendo porque están todas aquí. Aquí las tengo todas. Son las 7 para irnos grabando. Si hacemos esto o aquello, entonces sucederá esto otro. ¿Se alcanza a leer en su pantalla, mis hijos? Amén. Sí está bastante grande como para leerlo todos juntos. Sí, entonces yo voy a ir leyendo aquí en esta pantalla porque no alcanzo a ver mucho en la computadora. Entonces, si le estorbo, díganme, por favor. Vamos a leer todos y mencionando la escritura donde está escrito. Fíjese bien que le puse la escritura Mateo 17, Mateo 18 y empezamos desde Mateo 17, desde el 19 al 21, Mateo 18, desde el 15 al 18, ya quería mover acá como si fuera al 20. Sí, quería como si fuera touch la televisión, entonces quería moverla. Pero, entonces, vamos a irlo leyendo, mis hijos. Si me detengo yo un poquito es porque no alcanzo a leer estas letras que tengo aquí. Pero a la de 3 vamos a leer estas escrituras, repitiendo desde Mateo 17. ¿Está bien? A la 1, a las 2 y a las 3. Dice, Mateo 17 dice, desde 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 18, del 15 al 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Juan 14, del 11 al 14 dice así, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, del 5 al 7, dice la palabra.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que anda en mí, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, del 12 al 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 5, primera de Juan 5, del 13 al 14. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5, del 15 al 16. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aleluya. Estos son los 7 sís que estamos estudiando. Entonces, vamos a retomar. Aleluya. Y vamos a empezar a leer esta parte que leímos la semana pasada, pero vamos a continuar. Y entonces, en base a lo que la reverenda Hicks vaya poniendo o haya puesto en estos estudios, vamos a meditar. Le repito de nuevo, si hay alguna meditación, si hay algo que Dios le esté mostrando o enseñando, tómese la libertad de levantar la mano y enriquecer la enseñanza que ya tenemos aquí. Si Dios le está abriendo el entendimiento, si Dios le está dando cierta porción extra a lo que estamos leyendo y experimentando y estudiando, tómese la libertad de opinar, de enriquecer la enseñanza. ¿Me doy a entender? Amén. ¿Está claro? Amén. Amén. Entonces, vamos a leer Filipenses 3:19. Y aquí lo tenemos en la pantalla. Esto es Es 3:10. 3:10, perdón. Sí, Nomás que ahí está mal escrito. está mal escrito. Correcto. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses. Esto, lo que acabamos de leer, viene desde, y por sus llagas fuimos todos sanados, porque es tener comunión con lo que él padeció. Amén. Es entender que nosotros también vamos a padecer a causa de él. Es entender que la vida del cristiano no es como nos la pintan algunas doctrinas, de vivir en abundancia, de vivir como el hijo del rey en un palacio, de vivir con mucho dinero en el banco, o sea, eso es una gran mentira, porque Jesús no vino a enseñarnos eso. Y hay muchas enseñanzas, de muchas doctrinas que les enseñan que usted debe ser millonario, por cuanto es hijo del rey. Que Salomón tenía muchas riquezas y no estamos peleados con las riquezas. Hay gente que Dios bendice de gran manera. Amén. Tiene ese don de producir dinero porque Dios le entregó el don o el talento. Amén. Pero no quiere decir que todos tengamos ese mismo don o ese mismo talento. No estamos peleados con eso.
Aquí la parte es que la Amén. enseñanza está muy transgiversada, cambiada, y se toma para conveniencia propia la enseñanza, para hacer que gente crea lo que la Biblia no dice. Entonces la gente se lo cree, la gente suelta las riquezas porque se supone que va a recibir mucho más, y los hacen creer y los empobrecen a ellos. El líder se enriquece y el que se empobreció termina o saliéndose de los caminos del Señor, dejando de creer en la palabra. ¿Por qué? Porque hubo un lobo rapaz que los trasquiló y los hizo que se salieran, haciéndolos creer una mentira que no está en la Biblia. ¿Estamos bien? Amén. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, amén. Y entonces vamos a la primera parte de la estatura. Es para que yo pueda conocer. La parte número 2 es y la comunión de sus sufrimientos. La 3, ser hecho semejante a él hasta su muerte. Amén. Y luego la cuarta parte, y el poder de su resurrección. Pablo nos enseña en varias partes que debemos de morir a nosotros mismos. En el libro de Romanos habla de que nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Amén. Entonces, esto de ser un sacrificio no es algo agradable para nosotros, pero sí es agradable para el Señor. Amén. Entonces, que en los padecimientos que nosotros tenemos nos regocijemos y le demos gracias al Señor en todo tiempo, porque hay un plan, hay un propósito en el sufrimiento, hay un propósito en lo que estamos padeciendo. Entonces, fíjese cómo es contrario a lo que muchas enseñanzas tienen. Entonces, todo esto vamos a continuar y vamos a irlo desglosando, vamos a irlo leyendo. Aleluya. Hasta donde podamos avanzar, si es que podemos terminar el estudio el día de hoy. ¿Alcanza a leer, hermano Víctor? Sí, amén. Me lo puede ir leyendo, por favor, y se detiene cuando levante alguno la mano o que yo le diga deténgase, por favor. ¿Sí? Amén. Adelante. ¿Sí? Dice, si no miran hacia adelante ni le piden a Dios que les amplíe la visión, se volverán tan orgullosos, impetuosos, arrogantes y engreídos que con el tiempo mirarán constantemente hacia atrás cuando crean que miran hacia adelante. Amados, escuchen, nuestra meta es la medida de la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el premio del que habló el apóstol Pablo en Filipenses. El apóstol Pablo sufrió tanto por el nombre de Jesús y estimó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Lo consideró basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Deténgase. Aquí corrobora la reverenda Hicks que lo que las doctrinas enseñan en cuestión de tener mucho dinero, en cuestión de que no debes de sufrir, en cuestión de que tienes que pasártela muy bien, en cuestión de que no puedes estar enfermo porque ya eres cristiano, es una gran mentira. Amén. Es una gran mentira. Y la gran mayoría no la creemos. Cuando somos Aleluya. nuevos, nos creemos todas esas mentiras que nos dicen. Porque confiamos en el líder y suponemos que él es más espiritual que nosotros. Y entonces, como no hemos aprendido a corroborar a través de la Biblia lo que dice la palabra de Dios, si la persona que está predicando dice verdad o dice mentira, o está cambiando o transgiversando la palabra, entonces todo eso, mis hijos, es importante que lo tomemos en cuenta. Pues vamos a leer esta parte y se pasa de frente, hermano Víctor, por favor. Amados. Amados, escuchen, nuestra meta es la medida de la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Ese es el premio del que habló el apóstol Pablo en Filipenses. Amén. El apóstol Pablo sufrió tanto por el nombre de Jesús y estimó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. No consideró basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Esto es lo que él buscaba. Adelante. El apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle, comentario de la reverenda Hicks, esta es tu estatura espiritual, si quieres saber cuál es la estatura de su plenitud.
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Filipenses 3, 10 y 11. Amén. El apóstol Pablo ya había sido salvo. Amén. Había sido bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Había sido bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y había andado con el Señor durante mucho tiempo. Sin embargo, en el tercer capítulo de Filipenses encontramos que exclamó a fin de conocerle. Ahí detengas. No lo había conocido. Como cuando no entendemos la Biblia, la palabra, nos perdemos de las grandes riquezas que están aquí. La semana pasada esto lo dijo la hermana Adriana, a fin de conocerle. Yo hice la pregunta, ¿qué significaba esto? Le repito la pregunta, ahora se la envío a la hermana Silvia. ¿Qué significa esto, hermana Silvia? A fin de conocerle. ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Si ya había tenido un encuentro con Jesús. O sea, ¿no lo conocí? Seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. ¿Qué significa la palabra conocerle, hermana Silvia? Dentro de la parte que hemos estudiado, que se supone que le pasa a Eva, le pasa a María, le pasa a varias personas dentro de las Escrituras, y menciona esta palabra, y la conoció, y lo conoció. ¿Qué significa esa palabra? En intimidad. Sí, tener una relación íntima con él. Amén. Eso era lo que buscaba Pablo, la relación íntima, porque él necesitaba conocerle en verdad, en esa intimidad, en ese cuarto de oración, en esa relación que debemos de tener todos y cada uno de nosotros, en esa parte donde están usted y Dios, solamente. Esa es la parte íntima que Pablo buscaba, a fin de conocerle, hermano Víctor. La palabra conocer. Esa palabra conocer es como un esposo y su esposa que se conocen, una unidad de relación con Dios. Amén. Escúchame, a veces serás maldecido. No estoy sin el bendito Espíritu Santo, porque El apóstol Pablo dijo, para conocerle, luego, como se muestra en nuestro diagrama anterior, el otro punto de la cruz es, y la participación en sus padecimientos. Descubrirán, amados, que lo primero de lo que quieren huir es del sufrimiento de Jesucristo. Amén. A la carne no le gusta sufrir. Amén. A la carne no le gusta que se burlen de él. Amén. A la carne no le gusta que digan que está loco. Amén. A la carne no le gusta que la gente piense que se ha vuelto loca, que ha perdido el control. A la carne no le gusta compartir el sufrimiento de Jesucristo. Nos molesta, nos enoja. Adelante. ¿Qué fue su sufrimiento? A la carne no le gusta estar sola. Cuando tus vecinos, amigos, incluso tu madre, padre y tus pastores te han abandonado y parece que estás completamente solo, ¿qué haces? La mayoría de las veces lloras, te compadeces de ti mismo y gritas, Jesús, ¿por qué me pasa esto? ¡Aleluya! Estamos tan ciegos que no podemos ver que Él intenta enseñarnos la comunión de su sufrimiento. Ahí, a solas, en nuestra intimidad. Amén. Él hace que la gente se aleje de nosotros, porque necesita tener esa participación Gracias, Jesús. entre yo y Él. Amén. Él saca del plan o dentro de nuestra, ¿cómo se le llama? La gente que nos rodea, Nuestra rutina. Dios la va apartando porque necesita que estemos a solas con Él. Amén. ¿Sí, mi niña? Porque cuando le pasa algo, inmediatamente va con su mejor amigo, Sí, entonces su comadre. suelta todo, le comparte todo lo que le pasó, Sí, o una gran parte, ¿verdad? A Sí. lo mejor no todo, pero una gran parte. Entonces ya buscó primero al hombre, amén. en vez de buscar primero a Dios. Amén. Amén.
ir a Dios primero, porque con eso que le pasó va a salir desde el fondo de su corazón. Aleluya. A confesárselo al Señor, así como le pasó lo que está sintiendo, todo. Amén. Pero si lo hace primero con el hombre y luego ya después va al Señor, ya llegó sin ese fuego que debimos entregarle al Señor para que Él pudiera reciclar todo eso que salió de nosotros, lo que sea que haya pasado, ¿verdad? Dolor, reclamo, enojo, todo lo que sea que uno haya sentido. Si va primero el ser humano, se diluye y ya no se lo entregamos como debe de ser al Señor. Yo soy Jehová tu Dios, dice, que te saqué de tierra de Egipto. O sea, yo debo de ser el primero. Y luego más abajo dice, yo soy Jehová celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Entonces, cuando vas y se lo comunicas al vecino, al compadre, a la comadre, al brujo, le estás robando la gloria a Dios. Amén. No le estás dando la oportunidad, porque también dice que Él es admirable y consejero, príncipe de paz. La parte principal de Él es, ven al consejo de Dios. No vayas al consejo de alguien más. Acude al que te aconseja mejor. Pero como no estamos acostumbrados a venir al cuarto de oración, porque ya el mundo nos acostumbró a ser muy comunicativos, o sea, lo comunicamos a todo el mundo menos a Dios. Aleluya. Y al último, si nos queda chance, y si no resuelvo, entonces sí vengo a Dios. Amén. Lo dejo al último. Amén. Entonces, el primer recurso debería de ser Dios. Amén. La primera parte debería ser Dios. Amén. El primer comentario debería ser hacia Dios. Amén. Amén. Porque ahí se cumpliría lo que nos está enseñando Sí. de tener comunión. Amén. Porque si me puede poner esa estatura, por favor, de anterior. Con mucho gusto. Muchas gracias. Porque dice, número 1, para que yo pueda conocerle. Amén. ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a ir a conocerle? Teniendo comunión de sus sufrimientos. Aleluya. Cuando yo esté en un sufrimiento y corro a los pies del Señor, aunque sea bien ignorante y no sepa nada, ya estoy teniendo comunión con sus sufrimientos. Porque Amén. voy a ir a entregarle mis sufrimientos Amén. al Señor. Amén. Y ya después, en el número 3, él es el que me va a ir enseñando. Así es como voy a poder seguir avanzando para que Él me vaya ayudando a poder ser semejante a Él Aleluya. en su muerte, Gracias, Jesús. para que nos lleve hasta el número 4. Aleluya, amén. El poder de su resurrección. Gracias, Si Jesús. muero cada día, voy a recibir el poder de resurrección. Si cada día muero, cada día voy a recibir poder de resurrección. Amén. Porque el que resucita es Jesucristo. Amén. Amén. El poder de su gloria, Amén. el poder de su nombre, Amén. el poder de la sangre. Amén. Entonces, ahí es donde va. A ver, voy para allá, mi amor, perdón. ¿Terminó, hermana Adriana? Sí, sí. Adelante, esposa, te escucho. Gracias. Hasta a veces donde llega nuestra ignorancia o el enemigo, hasta donde nos quiere engañar. ¿Para qué? Si es una emergencia, una necesidad de ayuda, que necesitamos ayuda Sí, por lo que estamos pasando, ¿para qué vamos tan lejos si podemos hablar con Dios inmediatamente? amén. Amén. Se pierde más tiempo en andar de un lado a otro buscando al brujo, al hechicero, al adivino,
al compadre, a la comadre, a la amiga, al amigo, que ponernos a orar y platicar con él. Amén. Entonces allí es donde nosotros perdemos el tiempo, el ser humano. El enemigo siempre trata de distraernos en otras cosas, menos ir a Dios. Entonces, si las mismas palabras que vamos a usar en andar platicando, las podemos usar con el Señor, ¿para qué gastas tantas? Yo he La estado... solución la tiene perfecta Él. Perdón, Amén. ¿terminaste? Sí. Yo he estado tentado nuevamente en usar aquellos ejercicios que hacíamos anteriormente, de estar indagando y preguntando nuevamente a Dios en la congregación respecto a cualquier tema, para desarrollar esa parte importante de aprender a consultarlo, que se vuelva costumbre entre nosotros el estar preguntando, estemos o no estemos en la iglesia, y esperar el testimonio de parte de ellos para conducirnos. A lo mejor al principio no vamos a entender, o Dios no nos va a hablar tan claro porque no tenemos desarrollado esa área de el aprendizaje, de aprender a saber qué es lo que Él está diciendo. Pero conforme vayamos avanzando, yo creo que vamos a entender mejor lo que Él está diciendo o intentando decirnos. Entonces esto es venir primeramente con Él. O sea, no le robes la gloria a Dios yendo con alguien más a preguntar. Amén. Primero pregúntale a Él. Amén. Probablemente no lo vayas a escuchar, probablemente no vayas a entender la respuesta, pero ya estás viniendo a Él, Amén. Amén. ya estás consultándolo. Amén. Aunque no entiendas, aunque no sepas, aunque no veas, aunque no percibas, ven a Él, Amén. pregúntale a Él. Y después de eso, pues no sé si quieres comentárselo a alguien más, pero ya veniste primero al que es más importante. Si hay necesidad de comunicárselo a alguien, adelante, pero es primero a Dios. Amén. ¿Continuamos? Amén. ¿Dónde nos quedamos, hermano Víctor? Ahí. Al final. Ahí no, ahí. Adelante. Dice, oh, que pudieras comer de él de lo que sufrió. Caminó solo, aleluya. Todos le dieron la espalda, se burlaron y se mofaron de él. No querían saber nada de él. Decían que estaba loco y que tenía un demonio. Sin embargo, él era el bendito, dulce e inmaculado Cordero de Dios. Seguía siendo mi dulce Jesús y mi dulce Salvador, sin importar lo que dijeran de él. ¿A cuántos de nosotros nos han acusado de satánicos Aleluya. en este mensaje? ¿Cuántas veces no nos han dicho que somos satánicos? Amén. Muchas veces. Que estamos practicando cosas demoníacas. Aquí está la ignorancia de parte de las personas que desconocen lo que es bíblico. Pero si a Jesús se lo hicieron, ¿por qué a nosotros no? Amén. ¿Por qué no debemos de tener nosotros esa participación? De que si a Él lo juzgaron de esa manera, ¿por qué nosotros nos vamos a molestar? ¿Por qué vamos a llorar? Si a Él se lo hicieron. Gracias, Jesús. ¿Por qué yo me enojo cuando me dicen así? Amén. ¿Por qué me molesto cuando si a Él se lo hicieron? Gracias, bendito. ¿Quién soy yo para que no me hagan algo parecido a lo que le hicieron al maestro? Jesús. Jesús. ¡Aleluya! Santo. Adelante, hermano Víctor. Jesús. Dice, el apóstol Pablo dijo, para que yo pueda conocer la participación de sus padecimientos, podría predicar toda la noche y todas las noches del resto de la semana sin Amén. agotar la revelación y la experiencia, ni siquiera en mi propio corazón, y mucho menos en la palabra de Dios sobre la participación del sufrimiento de Jesucristo. A veces, Dios trae sufrimiento a tu hogar, a veces puede afectar a tus hijos, o Dios permitirá
que se produzca una ruptura, por así decirlo, entre esposo y esposa por un tiempo, solo para que veas cuánto significa Jesucristo para ti. Cuando Él lo es todo para ti, puedes estar solo y sentir desde lo más profundo de tu corazón, Él es todo lo que necesitas. Aleluya, amén. Sin embargo, la mayoría de las veces descubrimos que cuando sufrimos, Él no es todo lo que necesitamos, o al menos creemos que no lo es. Ahí te caso. Cuando estamos sufriendo, le llamamos a todo el mundo, ¿no? Amén. Y le platicamos lo que nos están haciendo. Ay, todo lo que sufrimos. Santo, ¿Sí o no? O nos llaman. bendito Jesús. Ay, es que está pasando esto. Ore por mí. Es que Póngase a orar. no sabiendo que Dios está tratando, intentando de hacer algo con usted y conmigo Amén. a través de este padecimiento. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Sí. No se imagina mis padecimientos. Y yo sí les comento, ¿Jesús padeció o no padeció? Amén. Sí, Padre, sí. Desde que nació. Aleluya. Entonces, ¿por qué usted debe ser mejor que Jesús? ¿Por qué usted tiene que quitarle lo que le corresponde o la porción que usted escogió Aleluya. para llegar a tener algo similar a lo que obtuvo Jesús? Jesús. O sea, algo parecido, ni siquiera semejante a lo que él padeció, porque él sí padeció, nosotros no. Bendito. Gloria a Dios. Él agarró la porción suya, la porción de cada uno de nosotros y padeció. Nosotros tenemos la de nosotros nada más, Gracias, Amén. Jesús. no la de los demás. Pero se nos hace que nadie sufre como yo. Nadie tiene estos dolores como yo. ¿La viste? Pues nadie sufre como yo. Aleluya. Es que esa parte de ese sentimiento lo traemos todos. Amén. Ay, es que no sabe, hermano, lo que estoy sufriendo. No, pues la verdad no sé. Pero tampoco usted sabe lo que yo sufrí o lo que estoy sufriendo yo. Y todos aquellos, por ejemplo, que hemos sufrido desde la niñez hasta el día de hoy, deberíamos de sentirnos privilegiados Amén. por haber escogido esa forma de vida para tener comunión. A lo mejor por mucho tiempo lo hemos renegado y nos hemos enojado, pero cuando vamos teniendo entendimiento, le damos gracias a Dios porque eso es algo semejante, parecido Aleluya. a lo que Él padeció por nosotros. Gracias, Jesús. Entonces, en igualdad de circunstancias, nunca lo vamos a igualar, pero hay cierto conocimiento, cierta similitud con lo que Él padeció, porque lo escogimos de esa manera. Amén. Decidimos parecernos un poco Gracias. Gracias. a los padecimientos que Él tuvo. Gracias. Entonces, ¿por qué me enojo? Jesús, Cuando fui muy Jesús. pobre, no tenía que comer, no tenía techo, donde yo vivía, en la casa donde yo vivía, era el suelo era pura tierra. El techo, pues llovía más adentro que afuera cuando llovía. Amén. Gloria a Dios. Y de todo eso, cuando se es niño, joven, pobre, pues se enoja uno porque piensa que, ¿por qué esa vida? ¿Por qué otros tienen otra vida diferente a la mía? ¿Por qué tanto padecimiento de mi parte? ¿Por qué yo escogí ese padre golpeador? O esa madre que no me la acababa con el chanclazo que tan correcto que tenía, o sea, esa puntería que se cargaba la mamá. Aleluya. No fallaba una. Esa chancla voladora. Pero yo escogí a esa mamá y esos chanclazos. Pero en determinado punto y momento de mi vida yo renegué de todo eso que estaba yo viviendo. Porque no entendía, punto número 1, que yo sí podía ser huérfano y los demás podían tener papás.
que yo sí podía andar descalzo y mucha gente con zapatos. Que yo sí podía tener 2 pantalones a todo el año y mucha gente con el closet lleno. Amén. Que yo tenía que andar a pie, descalzo, y gente con bicicleta y motocicleta. Gracias, Jesús. Pero eso yo no lo entendí, porque a mí se me hacía muy cruel la vida que yo llevé, que llevaron mis hermanos y hermanas, y mucha gente que vivía en el pueblo, en el rancho donde crecimos, con esas carencias. Pero siento que todo está escrito. Amén. Y que escogimos lo que vivimos. Amén. Y lo que estamos viviendo también. Amén. Aleluya. Increíble, sí. Porque no alcanzo a entender que eso está en la palabra. Y que lo dice la palabra. Y que está reflejado de que antes de nacer escogimos de esa manera. Y entonces reniego en contra de Dios. Y luego Dios viene y me dice, pero si tú escogiste, mi hijo. Aleluya. Esa vida tú la escogiste. ¿Yo qué culpa tengo? Ya la escogiste. Vívela. Amén. Gózate. Da gracias. Porque va a tener su recompensa tarde o temprano. Aleluya. Aprende a dar gracias en todo. A vivir como estás viviendo. Porque Pablo vivía y sabía vivir en las carencias y en las abundancias. Amén. Aleluya. Jesús también. Jesús. Jesús cuando nació era pobre. Vivió un tiempo de recién nacido bien a causa de los regalos que le llevaron los sabios. Llevaron oro. Y sobrevivió. Porque tuvo que andar huyendo. Amén. Y eso le ayudó para vivir. El plan es perfecto de parte de Dios. Tú no te has muerto de hambre. Siempre has tenido que comer. Gracias, Jesús. Siempre has tenido que vestir. Jesús. A pesar de los padecimientos, no te ha faltado el techo. Amén. No te ha faltado lo que tú necesitas tener. Entonces, ¿por qué ese malagradecimiento o ese desagradecimiento hacia lo que Dios sigue y está haciendo en cada una de nuestras vidas? Amén. Porque se ha diluido la palabra agradecimiento. Amén. Se ha desaparecido porque vivimos en un país que es muy desperdiciado. Amén. Tristemente, aquí se tira mucho de todo. Desde la comida, el calzado, la ropa, los productos eléctricos, Muebles. los muebles, los refrigeradores, las lavadoras. Todo eso es muy desperdiciado. Los vehículos también. Bicis. No, eso es... Todo. Entonces, hemos aprendido a vivir en un país malagradecido, que desprecia y desperdicia cantidades exageradas todos los días. Y nosotros nos hemos agregado al sistema. Amén. Sí, no, lo escucho. Perdón que lo saque, es demasiado fuerte lo que está hablando. Pero lo mismo que existe en lo natural, existe en lo espiritual. Literal. ¿A qué me refiero? Véalo en lo espiritual. Ah, no, yo me como esto espiritual. Yo practico lo que yo quiero. No se meta porque es mi vida. Amén. Yo puedo desechar Sí. lo que no quiero. Amén. En lo espiritual, Amén. no. Usted practique lo suyo, yo practico lo Sí, mío. sí. No se meta Claro. conmigo. Claro que sí. No, y agarro y me apropio de lo que a mí me conviene, ¿no? De lo que literalmente yo quiero. Por ejemplo, hermanos, tenemos que orar. Pues ahí ore usted. ¿No? Tenemos que ayunar. Ayune usted. Tenemos que avanzar.
Lance usted. Y entonces le dejamos la responsabilidad al que... A los demás. Sí. Entonces usted se encarga de lo suyo porque le conviene, usted... Y ahí la vamos llevando de a poquito. Siendo que no tomamos nuestra propia responsabilidad como debe ser, tanto en lo literal como en lo espiritual. Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Están- Amén. Ahí están las condicionales. Si hacemos esto, Dios nos va a dar lo otro. Aleluya. Entonces, todos nosotros, se nos ha dado demasiada comida espiritual, Sí, palabra, sí. y todavía estamos viendo qué es lo que nos conviene y qué no. Amén. Cuando toda la palabra Siendo selectivos. ayuda para bien. Hace poco el hermano Papo decía, tenemos palabras para aventar para arriba, mis hijos, y ustedes no están haciendo nada. Estamos desperdiciando como si fuéramos de veras y como si nosotros hubiéramos pagado el precio por obtener esta palabra. Creemos que porque estamos en el mensaje ya somos la esposa. Sí, No nos esforzamos por crecer a nivel de... tristemente estamos desperdiciando el mensaje de la esposa. Amén. Tristemente. Estamos en un gran mensaje, pero no equivale a que ya estés del otro lado o que seas la esposa. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermano Víctor, porque esto se está poniendo muy serio. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Dice, el apóstol Pablo dijo, para conocerle a él y participar de sus padecimientos, Amén. llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo será semejante a él? Amados, el apóstol Pablo tenía el secreto. Dijo, muero cada día. Oh, alabado sea Dios. Aleluya. Permitiré que la afilada espada de dos filos de la palabra de Dios siga cortando de mi alma, corazón y vida aquello que no se parece a Jesús, y que lo clave en la cruz hasta que mi estatura sea como la suya en la cruz del Calvario. Santo. Aleluya. Amén. Adelante. Oh, Oh, aleluya. aleluya. Luego, en lo alto de la cruz, en nuestra estatura, en la página 4, está la última parte. Y el poder de su resurrección. Encuentro que la mayoría de la gente desea primero el poder de su resurrección. Sin embargo, hijos, no viene primero. Viene después del sufrimiento, Amén. la crucifixión Amén. y la muerte. Amén. Amados, descubrimos que los discípulos eran impotentes en Mateo, capítulo 17. No pudieron expulsar a ese demonio. Como dije hace un tiempo, soy consciente de mi necesidad y clamo a diario al Señor por más poder. Sí, he visto a Dios obrar milagros en nuestra vida y ministerio. Sin embargo, quiero ver más. Quiero ver más de su poder. He visto a Dios resucitar muertos 2 veces. Puede que nunca lo vuelva a ver, pero lo he visto 2 veces en mi vida. He visto a Dios hacer cosas grandes y poderosas. Luego, hay otras veces, amados, cuando la gente se presenta ante nosotros y nos sentimos impotentes e indefensos. Nos sentimos como los discípulos cuando no pudieron expulsar a ese demonio. Así que clamo al Señor a diario para que aumente su poder de resurrección en mí. Y, amados, sé el precio de ese poder. Que la hermana Hicks muera y sufra diariamente con Jesucristo. Entonces, diariamente seré criado en mayor resurrección y poder. Amén. Nos ha pasado muchas veces, mis hijos, al principio del ministerio, Dios traía a mucha gente para que fuera libre. Amén. Y sucedía demasiado fácil. Pero yo creo que aquí, en cierto momento, nos llenamos de orgullo por la forma en que Dios lo hacía. Y empezamos probablemente a enorgullecernos, a vanagloriarnos. Y de nuevo, vino más gente, pero dejó de suceder. El que necesitaba ser libre ya no fue libre. Malgastamos voz,
malgastamos energía, malgastamos muchas cosas y la persona se fue igual o peor como venía. ¿Por qué? Porque nos pasó exactamente esto. Te enorgulleces y piensas que eres tú el que está haciendo la liberación. Amén. Te enorgulleces y piensas que eres tú el que está haciendo la sanidad. Amén. Te enorgulleces de tal manera que dejas de consultar, dejas de venir al que hace el milagro, al que hace la liberación, y entonces ahí es donde Jesucristo te deja solo para que te des cuenta quién es el que actúa, liberta, sana, restaura, levanta. No eres tú, no soy yo, no es el ser humano. Gracias, Es Jesús. Dios usándote a través de los dones, de los talentos, del ministerio que te ha dado, pero Él necesita estar recibiendo continuamente la gloria, la honra, la alabanza de todo aquello que sucede, y tienes que reconocer Gracias, Jesús. que no eres tú, Amén. Amén. que no soy yo, Amén. y que es Él el único, el autor y el consumador de todas las cosas. Amén. Despréndete del orgullo que te cargas cuando cantas, cuando alabas, cuando gente se sana, Amén. cuando gente se liberta. Reconoce antes de ejecutar y pregúntale a Dios: Señor, ¿quieres hacerlo? Amén. ¿Quieres usar este cuerpo? Amén. ¿Quieres usar esta voz? ¿Quieres Amén. usar estas manos? ¿Quieres Amén. ungirme para hacer algo con X persona o con Amén. estas personas? Sé tú, Señor, obrando, llevándote la gloria. Aleluya. Antes que cualquier otra cosa, depende directamente de Él. Pregúntale a Él, consúltale a Él y espera en Él, porque Amén. Él Amén. va a obrar. Gracias, Jesús. No eres tú, Aleluya. no soy yo. Amén. Amén. No se trata de mí, se trata de Él. Amén. Amén. Entonces, esas Y es que no soy yo. gracias falsas que le das a Dios, Aleluya. Él sabe que tienes falsedad en tu voz, Amén. Amén. porque por dentro te estás vanagloriando Amén. de lo que acaba de hacer el Señor. Sí, amén. Y lo Aleluya. estás tomando como propio Amén. y te Sí, estás Señor, gracias. adueñando de algo que no te pertenece. Amén. Amén. Y cuando te adueñas de algo que no te pertenece, eso se llama robo. Ratero. Le estás robando la gloria al Señor. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. ¡Aleluya! Vamos a levantar el nombre, mis hijos. ¡Aleluya! Jesús, 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 Jesús. ¡Aleluya! Jesús. Regáñanos, Señor, aleluya. Adelante. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos, amigo? He visto a Dios hacer cosas más por abajo todavía. El Señor me preguntó. El Señor me preguntó: ¿de verdad quieres poder? Sí, pero tiene un costo. ¿Quieres pagarlo? Ah, no. Si no es gratis, no. Si no es free, no. Yo creí que era regalo. Aleluya. Adelante, hermano Víctor. ¿De verdad quieres poder? El Señor me preguntó, ¿de verdad quieres el poder? ¡Aleluya! Eso me puso de pie ante Dios y dije, Señor, no sé si lo quiera o no. Tenía que ser sincero. Entonces pensé y oré un rato y me entregué a alabar al Señor. Dije, Señor, sí lo quiero, sí quiero estar a tu lado, sí quiero llegar al punto donde pueda deleitarme cuando mi vida se desborda día y noche. Para eso me está preparando Dios ahora. Así va mi alma día y noche. Mi alma no me pertenece. La otra noche, La otra noche, mientras clamaba al Señor por mayor poder en el ministerio, Él me preguntó, ¿de verdad lo deseas? A veces, amados, ¿saben que hay una parte de nuestro orgullo espiritual que anhela más poder? ahí téngase. Amén. Amén. ¿Para qué quiere más poder? Para que vean, Para inflarse. ¿Quién soy yo?
para que se note. El Pepe de Pú. Así caminaba Pepe. A ver. Sí, con orgullo. Amén. Sí, inflado. Sí, que se note. Ahí viene el profeta, ahí viene el pastor, ahí viene el evangelista, ahí viene fulanito de tal, ahí viene manganito de tal. El título para adelante. ¿Y qué de Jesús? ¿Y dónde está ¿Dónde? tu amado? ¿A dónde pusimos al autor? ¿Hacia dónde lo relegamos? ¿Todavía está en esta iglesia Jesús? Aleluya. ¿Estará en las iglesias, en todas las iglesias Jesús? ¿O en algunas ya lo habrán sacado? Muchas del mundo está fuera. Porque en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando a las iglesias. Si alguno abre la puerta, Él está hablando a las iglesias. Amén. Que lo sacaron. Lo sacaron de sus planes. Lo sacaron del ministerio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré. Cenaré. Aleluya. Aleluya. En verdad en esta iglesia está Jesús aquí como invitado especial, mis hijos. En sus casas, en sus vidas, en su trabajo, en lo que es usted, tiene a Jesús como invitado. Yo lo tengo como patrón. Aleluya. Yo le digo, Señor, Amén. tú eres mi patrón. Yo soy tu gato principal. Tú trae y vende lo que quieras, y todo aquel que traigas, bendícelo. Desde ya, el que va a llegar, bendícelo ya. Y yo lo bendigo después de que se vaya. Yo soy tu gato, tú eres mi patrón. Tú vende y yo entrego. Amén. Eso es lo que yo le digo al Señor todos los días. Señor, aquí está lo que se preparó. Voy para allá, mi amor. Tú sabes, conoces la cantidad. Lo que tú quieras vender está bien. Porque todo depende de ti. Amén. Esa es mi manera. De mañana a mañana. O madrugada a madrugada. Te escucho, esposa. Mucha gente se preguntará cómo es que estamos sacando a Jesús de las iglesias. Aleluya. Lo principal es que lo estamos sacando de nuestra vida, Sí. Amén. porque queremos que se nos predique, se nos enseñe lo que nosotros queremos, Amén. no lo que el Señor quiere dar ese día. Y Amén. muchas de las veces, desgraciadamente, vamos a la iglesia y lo dejamos en la iglesia. Y saliendo de la iglesia, ya no lo invitamos a ningún lado en nuestra vida. Aleluya. Ya hacemos nosotros lo que nosotros queremos. Amén. Pero recordemos que nosotros somos la iglesia, no Amén. es el local. Entonces, a donde quiera que vayamos, tenemos que llevarlo. Amén. Ahí lo llevamos. Tenemos que llevarlo porque hay gente que inclusive ya cumplí, ya fui, y ahora ya me toca a mí vivir. Sí. Y eso es una gran mentira del enemigo. Como que lo sacamos de la ecuación. Sí, es una gran mentira. El por qué Sí. es una gran mentira. Voy para allá, hermana Laura. Sí. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor, Él dio a entender que era necesaria una palabra, ir, pero no nos iba a preparar morada, pero no nos iba a dejar huérfanos, Amén. iba a estar el Espíritu Santo. Amén. Y hasta eso hemos menospreciado. Sí. Entonces, ¿qué tanto estamos la palabra, al Salvador, la salvación? Amén.
al Espíritu Santo, Amén. las manifestaciones del Espíritu Santo. Todo estamos desperdiciando. Y despreciando Y también. despreciando y sacando de nuestras Sí. vidas todo. Y dejando de practicar también. Sí. Amén. ¿Terminaste? Sí. Hermana Laura, ¿la escucho? También nos debemos de recordar de que una vez lo recibimos en nuestro corazón y dejamos que Él nos lleve, lo seguimos a Él o hacemos que Él vaya a donde nosotros vamos. Amén. Porque Él nos llama a ser separados, Amén. separados del mundo, Apartados del mundo. Sí. apartados. Amén. Pero vamos y no solamente lo humillamos al llevarlo a una A fiesta lugares mundana, donde. Ujú. sino que nos comportamos Como- mundanos. Amén. Decía el pastor, el reverendo Juárez, dice, en la medida que tú te vas acercando al Señor, tu manera de vestir cambia. Sí. Cuando Más te estás vistes, lejos, más pues desnudo estás más estás. desnudo. Ujú. Pero cuando te vas acercando, su Más. misma presencia te hace Amén. que te pongas capa tras capa de vestimenta Amén. para cubrir esa desnudez. Amén. Y Él siempre nos ha dicho desde un principio, ¿verdad?, que necesitamos estar como lo usaba usted, el que está por mí, por Jehová, Amén. hágase para este lado, y el que no, pues Apártese. aléjese, Amén. apártese, porque así Él hace el llamado. Amén. Si de verdad estamos con Él, Sí, somos auténticos. aunque el mundo nos repudie, Amén. nos señale, hipócrita, pecador, sí soy pecador. Amén. Como dice un pastor, ay, gracias diablo por recordarme ese pecado. No me había arrepentido, pero inmediatamente. Aleluya. Amén. Gracias por recordarme. Amén. Sí soy pecador. Sí Amén. cometí ese pecado, vengo y me arrepiento. Aleluya. Amén. Gracias por criticarme porque no hago lo que debo de hacer, pero si me está redarguyendo usando a alguien, a otra Amén. persona, así sea un hermano, un amigo, Amén. a un desconocido, yo no me debo de enojar, sino que usar eso. Señor, gracias por usar a esta persona para decirme Aleluya. cómo yo no me estoy viendo eso que todavía hay en mí, Amén. que en lugar de reflejar tu luz, estoy reflejando mis tinieblas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano Víctor. La otra noche. La otra noche, mientras clamaba al Señor por mayor poder en el ministerio, él me preguntó, ¿de verdad lo deseas? A veces, amados, ¿saben que hay una parte de nuestro orgullo espiritual que anhela más poder? Amén. Quisiéramos tener más poder para usarlo hasta cansarnos y hasta que todos los demás vean cuánto poder de Dios tenemos y cuán grandes y maravillosos somos. Aleluya. ¿Sí o no? Ya Amén. llegó, Ya llegué, ¿sí? ya llegué, Ya llegué. ya Hagan- llegué. Quiten el niño porque lo va a tirar. Adelante, hermano. Dios me llevó de vuelta a aquella época en la que estábamos en aquel gran avivamiento, en aquella gran iglesia de México. Orábamos y ministrábamos toda la noche. Amén. Empezábamos a las 8 de la noche y Ponga seguíamos atención en trabajando. eso, vea toda la cantidad de tiempo que Dios usaba la reverenda Gexia, la hermana Esparza. Adelante. Empezábamos a las 8 de la noche y seguíamos trabajando sin parar hasta las 8 de la mañana siguiente. No es una historia descabellada. Ya, Algunos de ustedes han escuchado a la hermana Graciela Graciela. dar testimonio, Ujú. porque estuvo a mi lado y me interpretó mientras trabajábamos en aquella gran reunión y vimos a Dios obrar milagros y derramar su poder. Me cansaba muchísimo en esas reuniones.
No saben lo que es derramar tu vida hasta que no queda nada y te sientes como una esponja exprimida sin una gota de vida. Amén. Me cansaba muchísimo cuando los pequeños venían a orar. Me llamaban hermana. Hermana, 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 hermana. sígale. ¿Qué significa hermana? Entonces empezaron a decirme lo que querían, ya fuera el Espíritu Santo, sanidad para sus cuerpos o lo que fuera, y mi cuerpo se cansaba muchísimo. Mi carne estaba tan cansada que ya no quería ser ofrecida, ya no quería compartir el sufrimiento de Cristo. Jesús no fue así cuando estuvo en la cruz del Calvario, amados. Derramó cada gota de su sangre y nunca quiso contraatacar ni siquiera los mismos que habían clavado los clavos. Simplemente clamó: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando estés bajo presión, descubrirás lo que hay en tu interior. Si nos gustaría tener poder siempre y cuando... Sí, nos gustaría tener poder siempre y cuando nuestra fila de oración no sea más grande que la puerta trasera. Siempre y cuando no tengamos que trabajar más tarde de la 1 o las 2. Y siempre y cuando no nos cueste demasiado. Aleluya. Mañana la gente vendrá de Evansville, Osborne y otros lugares. ¿Y mi casa? Y mi casa estará llena. No es solo mi pequeña iglesia aquí la que me llama y drena mi vida, sino también el trabajo en todo el mundo. Sin embargo, estoy aprendiendo y quiero que oren por mí. Estas personas no tenían el poder para tratar con este demonio. Y noté que lo trajeron a Jesús. El versículo 20 es del que queremos hablar. Deténgase. Quiero que vean que la mayoría de los que venimos a la iglesia no estamos dispuestos a cansarnos, Amén. a agotarnos, a entregar hasta la última gota de fuerzas que tengamos. Amén. Amén. No estoy dispuesto a cansarme, no estoy dispuesto a salir todo desparramado, no estoy dispuesto a eso. Vengo y ofrezco lo mínimo. Aleluya. Una miseria. Pero Dios no quiere esa cantidad. Dios quiere todo de usted y de mí. A lo menos el 10%. Que nos derramemos literalmente en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Que le entreguemos todo lo que traigamos en la oración, en la alabanza, en la prédica. Lo que podamos hacer para reverenciar y alabar al Señor es poco comparado con lo que debemos hacer. Y con lo que ha hecho por nosotros. Amén. Porque nuestro cuerpo todavía puede más, Amén. Amén. pero lo limitamos. Jesús. Y administro mis fuerzas, mi cuerpo, mi mente, todo lo que está sucediendo con esta triple naturaleza. Perdóname, Señor. El dueño de la virtud se llama Jesucristo. Amén. Jesús, amén. Y Él regresa con mayor cantidad las fuerzas o la virtud que tú pierdes cuando lo adoras. Aleluya. Aleluya. Gracias. Entonces, ¿por qué no desparramarse directamente, soltarse con todo lo que se pueda delante de Dios? A la hora que estés orando, a la hora que estés alabando, a la hora que estés predicando. ¿Qué importa si las fuerzas Él te las puede restituir y todavía mayores? El doble. Amén. Aleluya. Mire. Gracias, Señor. Nosotros conocimos a la reverenda Hicks, una mujer de 90 años Aleluya. que tenía la fuerza de 2 jóvenes juntos. Amén. Gloria a Dios. Y ella se gastaba, se desgastaba. Y aún así, la virtud le era reintegrada. Amén. Imagínense desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Para seguir, Estoy bien dormido solo. ¿verdad? Imagínense, y es gritar, y es brincar, y es esto, y es hacer, y es quitar, y todo. Es estar orando y estar reprendiendo demonios. Antes nos predicaba hasta 4 horas. Desgastante. 4 horas nos predicaba. Y 2 veces al día. Imagínese con el discernimiento que usted tiene, todo lo que ella sentía, Aleluya. el discernimiento de ella,
discernimiento de espíritus. Y entonces, ¿por qué usted y yo La no avalancha. podemos hacer el 10% de lo que... Es que no entiendo. Habemos unos que venimos desganados, otros sin deseos de hacer nada, otros para que hacer acto de presencia, pero literalmente no venimos a hacer lo que Dios nos está pidiendo a una congregación, menos en el cuarto de oración, porque en el cuarto de oración ni nos ven ahí si quieren nos dormimos, No te diga que vine. pero en la congregación, ¿por qué no venir a pagar el precio con este cuerpo? Yo sé que estamos cansados, pero el que restituye las fuerzas se llama Jesucristo. Amén. Él no se queda con nada. Y restituye los diezmos y las ofrendas y las primicias y las limosnas. Imagínense lo que usted le entrega al Señor. Amén. En virtud se lo regresa. Gracias, Jesús. O usted no gasta virtud cuando está trabajando y después de trabajar, de gastar esa virtud, viene y le trae diezmos Amén. de esa virtud que usted gastó. Y el Señor se la restituye toda la Sí, semana. amén. Amén. Y el Señor le regresa todo el mes. Amén. Y el Señor le sigue dando fuerzas para levantarse, Amén. Santo. Para trabajar, Amén. para regresar, para dormir, para hacer comida, para lavar, para planchar, lo que usted haga. Amén. Hasta para irme de compras por ahí. le da fuerzas mentales para hacer las cosas que necesita hacer literalmente. Coordinar las cosas que debe de coordinar mentalmente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, Gracias, papá. ¿por qué no desgastarse delante de quien le va a restituir mucho mayor lo que usted le va a entregar? Amén. Gracias, Jesús. ¿Le duele? Sí. Gracias, Jesús. ¿No puede? Sí, pero haga lo que pueda. Dentro de su dolor haga lo que pueda hacer. Amén. Amén. Hay personas que están en silla de ruedas y quisieran hacer hasta lo imposible, pero ahí sí ya no pueden. Sí, cierto. Y nosotros que podemos, Sí, cierto. Sí. ministramos, somos tacaños con lo que Ya. podríamos hacer para el Señor. Pero si queremos que Él nos restituya, si queremos que Él nos dé, si queremos que Él nos bendiga, si queremos que Él nos sane, si queremos que Él nos levante, si queremos que Él nos prospere, ¿y nosotros qué? Gracias, Jesús. ¿Qué estás dispuesto a hacer para el Señor? Porque el Señor está dispuesto a hacer hasta lo que no te imaginas. Pero aquí hay una condicional. En base a lo que tú haces para el Señor, Él va a hacer lo que tú decidas Santo. que Él haga. Si tú no te desgastas delante del Señor, ¿cómo quieres que el Señor se desgaste haciendo lo que tú quieres? Lo que tenemos es en base a lo que hacemos. Es la siembra y la cosecha, Amén. Amén. Gracias, Jesús. Jesús. ¿o no? Sí, Amén. 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 Entonces, hoy la alabanza estuvo poderosa, Amén. muy, muy poderosa. Amén. Hoy llegó el Señor como nunca Amén. en mi persona. No sé usted cómo lo sintió. Amén. Aleluya. Hacía mucho que el Señor no me hacía llorar. Amén. Hoy me hizo llorar. Me quebrantó, me hizo mucho conmigo. Amén. Pero porque veníamos pagando el precio. Amén. Porque estábamos dispuestos a hacer algo más, ese extra. Amén. Aleluya. Y Él no se quedó con nada. Amén. Nos quebró, Amén. nos tumbó, nos derribó. Pero si no estoy dispuesto a hacer nada, Nos libertó, nos alivianó la carga, amén. Amén. nos dejó como Hizo hojita, mucho, muchísimo. así flotando, Entonces, así flotando. ¿qué estás dispuesto a hacer para Jesús y por Jesús? Analízate, piénsalo. ¿Quieres poder? Gracias, Cristo. ¿Cuánto poder quieres? Gracias, Cristo. Porque hay una condicional. Sí, bueno. ¿Cuánto quieres pagar?
¿Cuánto estás dispuesto a pagar ¿Cuánto vienes a entregar para que el Señor te sea entregue reciclado, ese poder? para que ese Amén. fuego se avive? ¿Cuánto? Aleluya, santo. Amén. Continuamos, hermano Víctor, ¿dónde nos quedamos? En las En las Escrituras. Escrituras. Mateo 17, 20, 21 dice: Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, un comentario de la reverenda Hitz dice: aquí está el primer simbolismo del que queremos hablar esta noche. Si tuvieras fe, Continuamos, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué hablaba Jesús? No solo hablaba del demonio que habitaba en esa persona, amados, y que no podía expulsar, sino también del espíritu de incredulidad en sus propios corazones. Amados. Téngase. ¿El espíritu de incredulidad en quién? De los que iban a reprender al demonio. Los discípulos. Los discípulos. No, este es imposible. ¿Cuántas veces has pensado que hay una persona que no tiene remedio? Que ese ya ni Dios lo salva. Amén. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha pensado? Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Adelante, hermano Víctor. Amados, el ayuno y la oración deben ser parte de nuestro propio templo. He visto a muchos ministerios jóvenes que querían incendiar el mundo y ponerlo patas arriba. Cuando los ojos de los ciegos se abren al precioso camino crucificado y a su camino con Jesús, tienen el mismo celo y dicen: Señor, permítanos ver esto de la noche a la mañana. Pongamos el mundo patas arriba de la noche a la mañana. No funciona así, hijos. ¿Se fija que así empezamos todos? Sí. Queriendo poner... Usted se iba a tragar el mundo en menos que cante un gallo. Cállese. Saliendo iba a devorarse. Parecía pinole lo que se iba a comer. Salenito va a hacer esto y aquello Sí, y ¿verdad? pum, pum, pum. Los planes. Y Y se le acabaron y con... le metieron freno de mano y freno de pie los dos. ¿A dónde vas? Pero eso es lo que... como empezamos. Todos. Sí. Bueno, a lo mejor la hermana no ven ni porque es diferente. No pensaba eso, pero nosotros sí, yo sí. Yo sí quería incendiar el mundo. ¿Usted no? Ya estaba quemado, ya para qué va. aleluya. Adelante, amigo, por favor. Dice: ayunarán y orarán. Déjase. ¿Cuántos hacemos estas dos cosas? No me diga. Sígame. Ay, Dios mío. ¿Saben lo que intentan hacer? Escuchen, es el espíritu de Simón. Intentan comprar Comprar. el poder de Dios sin haberlo permitido primero en sus propias vidas. Quieren comprar este poder para poder usarlo y demostrarles a todos lo grandiosos que son. No son conscientes de ello, sin embargo, así es como funciona el orgullo. Luego, cuando no sucede y se enfrentan a la realidad, muchos se dan por vencidos y nunca más predican. Sin embargo, amados, si primero comienzan a trabajar en su templo y ayunar y orar para liberarse, Téngase. ¿Para qué? para Para liberarse. liberarse. Me tengo que encargar yo mismo de mi liberación. Sí. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿por qué estoy esperando que alguien más ore por mí para ser libre? ¿Por qué voy y me presento a las iglesias para ver si Poder de sanación. toca la casualidad de que soy libre? Aleluya. ¿Se acuerda que yo le platiqué mi experiencia en mi cuarto de oración? Amén. Donde cosas salían. Sí, amén. Sí, amén. Yo no sabía esto que acabo de leer. Pero yo estaba consciente de que algo me estorbaba para servirle a Dios. Y ahí en el cuarto de oración sucedieron cosas maravillosas. Feas, porque salieron cosas feas de mí. Fuertes, sí. Cantidad, no sé, pero salió mucho. Y no fue un día,
fueron varios días, semanas. ¿Sí, esposa, te escucho? Cuando en la humildad en Cristo Jesús reconocemos que necesitamos ser libres de X cosas, Sí. y en nuestro cuarto de oración el Señor nos lo permite, ser allí liberados. Sí. ¿Y qué pasa con aquellos que no quieren ser libres, o que porque piensan que ya Dios los salvó y que están bien y que no hay ningún problema, y siguen textos de demonios? Sí. El que era enojón llega a ser iracundo, más todavía violento, y es por falta de sinceridad con Dios mismo, Ok. de sincerarse delante de Dios en su cuarto de oración. Y ahí es donde nosotros, vamos a los pies de Cristo, donde está la sinceridad con el Señor, ¿De acuerdo? y es donde el Señor puede hacer cosas grandes en nosotros. Entonces, si a nosotros el Señor ahí nos liberta, porque nos dispusimos a que nos liberara, entonces va a ser poderoso, después de que nosotros hayamos sido libres, ir a orar por alguien que necesita liberación. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos no queremos ser libres nosotros? ¿Cómo vamos a poder ir a orar por otros que están endemoniados, por así decirlo? Bueno, ese es un tema más amplio y más profundo. Sí. Aquí la parte primordial es intentar ser libres nosotros en nuestro cuarto de oración. Amén. Amén. Punto número 2. Probablemente un pastor, una persona que tiene el ministerio de liberación también nos pueda ayudar para seguir siendo libres. Amén. Es consecutivo, es seguir avanzando dentro de la liberación, sea en el cuarto de oración o sea ayudado por algún líder que tenga el ministerio de liberación o que Dios lo use para liberar. Iba a decir algo, hermano Víctor, lo escucho. Ahí se podría aplicar esta pregunta, es pregunta más que nada. Amén. Ahí se podría aplicar la parte de, si tú eres libre, Dios te dice a ti, si tú eres libre, puedes liberar. Puedes ayudar, sí. Puedes ayudar. Acuérdense que la semana pasada leíamos que toda la persona que tiene el Espíritu de Dios Amén. puede ser usado para liberar a otra gente. Porque es el Espíritu de Dios. Amén. No es la persona, retomemos el punto, no es la persona, es Dios haciendo la obra, Amén. usando a cualquier tipo de persona que Por tenga el eso, Espíritu eres de Dios. libre de ti Sí, sí. mismo ¿Mm? para que tú puedas Sí. ayudar a la otra persona. La parte del ejemplo del alcoholismo, la parte de la drogadicción, todo eso es un tema de testimonio de lo que fui libre para poder ayudar a alguien más para que sea libre. Iba a decir algo más, hermano. Lo que pasa es que nos estamos, que dentro de esto abrió la puerta que Sí, a otros temas más profundos, sí. se desvíe para muchos lados, Sí, porque lo que se está hablando tiene muchas enseñanzas, Sí, y es un árbol bastante grande, porque por ejemplo aquí se está poniendo nomás un solo lado Sí. del árbol, amén. ¿sí? Entonces necesita comunicarlo, no que se ignore porque la misma palabra contradice aún, sino más dejo sin comunicar que hay Claro. más cosas Más. acerca de esto. Sí, amén. Sí, porque la misma palabra dice, hay muchos que no conocen, hay otros que no saben del crecimiento, hay otros que tienen mediana estatura, otros cero, y dice, la misma Biblia nos dice, aquel que esté enfermo o que necesita ser liberado, venga a los ancianos Amén. y pida oración. Amén. Algunos dicen, no, pues yo conozco la escritura de ven a Jesús, clama a Jesús, conozco el haz esto y pasará esto. Amén. Entonces se empieza a expandir por Sí. todos lados. Entonces, cerrando un poquito, es Punto número 1, empezar por nuestro cuarto de oración. Punto número 2, ¿puede Dios utilizar a cualquier líder en la iglesia? Sí.
Pero aquí la parte importante es, nos está llamando la reverenda Hicks a que aprendamos a orar. Y hay una, para empezar, por el primer punto que deberíamos de tener todo cristiano. La oración, el ayuno. Acuérdense que la carne se resiste cuando está en ayuno. Digo, que cuando no anda en ayuno. Es una lucha completa. Si anda en ayuno, es menos la resistencia que tiene y puede ser libre. Si está en su cuarto de oración, o si viene a la iglesia, yo le he recomendado, siempre intente que cuando venga a la iglesia, venga en ayuno. No sé si lo hacen, si lo practican, pero eso ayuda mucho para que seamos libres todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿No hay más opiniones? ¿No? Denle un aplauso fuerte al Señor. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.